video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes, mi nombre es el maestro Alejandro Servín Gómez. Yo soy actualmente catedrático de la materia Aprender de la licenciatura en Derecho y Sociología. El tema que vamos a abordar hoy es cómo hacer un ensayo, que es una de las actividades que realizan más los estudiantes dentro de la licenciatura. Primero vamos a especificar qué es un ensayo. El ensayo no es otra cosa más que una composición escrita en prosa donde se interviene la interpretación personal de un tema a abordar, o en particular, o que le interese al alumno. Está escrito las ideas que tiene el estudiante a través de las otras ideas que puedan tener algunos otros autores. Por supuesto, va a ser una exposición escrita del tema en particular, y por lo regular, está desarrollado en párrafos. ¿Cuáles son las características principales que debe tener un ensayo? Es uno de los géneros más utilizados hoy en día. Se puede hablar de muchas cosas, de química, de biología, de derecho. Como pueden ver, esta estrategia debe de explicar algunas características específicas, como por ejemplo, opiniones, críticas, reflexiones o puntos de vista, intereses y aversiones que tiene el estudiante con respecto a lo que está leyendo de él o de los autores. Por lo regular, van acompañados de bibliografía. Esta bibliografía es la que se va desarrollando durante todo el texto y se retoman las ideas de algunos otros autores. Muchos ensayos por lo regular empiezan en eso, en un escrito donde vemos el punto de vista de los autores, pero después se puede pasar inclusive a notas de revistas, inclusive libros y, por qué no decirlo, hasta en tesis. Pero, ¿cómo está compuesto o estructurado un ensayo? Por lo regular se establecen o se estilan esos tres aspectos que ustedes pueden ver en pantalla: una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué conlleva la construcción de la introducción? La introducción podemos iniciar siempre con una pregunta, una reflexión o una estadística que nos aperture el panorama de lo que vamos a hablar. Un ensayo en texto extenso puede tener varios párrafos en la introducción. Sin embargo, en un ensayo académico se estima de que sea máximo una cuartilla. Algo muy importante que hay que considerar es el objetivo del ensayo. ¿Hacia quién va dirigido? Sobre todo para ver hacia dónde va dirigido mi escrito. ¿Cuál es la estructura del desarrollo del ensayo? Pues bueno, aquí vamos a plasmar nuestras ideas, nuestras aversiones, nuestros puntos de vista y o nuestras reflexiones que podemos tener de nuestro tema en cuestión. Por supuesto que tenemos que hilar esas ideas que vamos desarrollando durante el tema del desarrollo del ensayo, por supuesto. Y por último, la conclusión. Pues no es otra cosa más que el cierre del ensayo y donde vamos a aportar nosotros como autores los puntos de vista y las reflexiones finales a las cuales llegamos durante el desarrollo de esta pequeña investigación que estamos realizando. Sin embargo, hay que considerar tres aspectos dentro del ensayo: el antes, el después y el cierre. Donde el antes tenemos que considerar primero la selección de un tema en particular que es de mi interés. En el caso de los estudiantes, ¿qué es lo que nos está pidiendo el profesor que tenemos que realizar? Del cual tenemos que identificar el punto de vista que vamos a desarrollar. Se estila que por lo regular aquí los estudiantes o las personas que están realizando el ensayo, pues realicen un bosquejo general de las ideas principales y generales que podemos encontrar de acuerdo a nuestro documento que vamos a escribir. Esto conlleva, por supuesto, a la búsqueda de información, por supuesto, en fuentes confiables, donde también tenemos que identificar el vocabulario pertinente para que vamos a utilizar dentro del escrito. Dentro de ellos, obviamente, pues tenemos que tomar en cuenta citas, estadísticas, noticias, antecedentes y parafrasear. Sin embargo, antes de escribirlo, ya durante el ensayo, algo muy importante que hay que considerar es comenzar con una pregunta. Esta pregunta generadora nos va a permitir llevar el hilo conductual hacia dónde vamos dirigido. Como recuerdan, la primera parte dentro de la introducción es especificar un objetivo y hacia quién va dirigido. Entonces, esto nos va a poder ayudar para poder determinar la pregunta que nos va a dirigir el escrito. No hay que olvidar que hay que establecer o mantener nuestro propio estilo
y que todo sea coherente y sea una cercanía como si estuviéramos platicando con el lector. Para lo cual también dentro del texto, hay que tomar en cuenta los conectores entre las oraciones, de las cuales aquí les presento algunos ejemplos, que son en particular 4. Los temporales, los espaciales, los de ordenación y el razonamiento. Estos conectores nos van a permitir, establecer ese enlace de ideas que existen entre los autores de los que estamos nosotros realizando esta redacción. Y ya al final, es indispensable que el estudiante, las personas que estamos escribiendo un ensayo, lo verifiquemos. ¿Y cuáles son los elementos que tenemos que considerar? Pues que existe esa coherencia entre el hilo conductor, que las ideas se presentan de manera clara y que son interesantes y que se entienden sobre todo. Y por supuesto que existe una secuencia lógica entre las ideas. Obviamente, y esto está por demás de comentarlo, pues debemos de cuidar la ortografía, acentuación, puntuación correctas y adecuadas. Y aquí agregaría la cuestión de la semántica. Mediante la revisión debemos de identificar siempre el estilo personal. Por lo regular, también los ensayos académicos se estilan en que se deben escribir en primera persona. ¿Cómo podemos evaluar ese ensayo? ¿Cuáles son las preguntas generadoras que nos pueden ayudar para verificar si el ensayo está bien desarrollado o no? Primero, que guarda una relación del contenido con el tema propuesto. Es muy importante para ello identificar primero el objetivo y establecer esa pregunta que nos va a guiar para poder construir nuestro ensayo y llevar ese hilo conductual. Obviamente, lo que ya hemos estado platicando, cuidar el lenguaje que sea correcto y coherente. Nuevamente, identificar la ortografía, la gramática y la presentación en general. El vocabulario que sea ameno y que sea adecuado a nivel que estamos presentando. Por ejemplo, si estamos realizando un ensayo que sea para niños, pues no tenemos que realizar un vocabulario muy rebuscado, ¿no? O muy científico, simplemente para que ellos lo entiendan, las personas que lo están leyendo. Otra cosa importante, obviamente, es la bibliografía. Con esto, ¿qué quiere decir? Que no solamente es poner la bibliografía al final del documento, sino que durante el desarrollo del escritor tenemos que poner aquellas referencias, citas estadísticas que habíamos comentado. Entonces hay que cuidar precisamente esa cuestión. Resumiendo, primero tenemos que informarnos sobre el tema buscando a través de fuentes confiables, obviamente. Está bien utilizar Google, pero hay algunos otros aspectos o algunos otros elementos que nos pueden ayudar para la creación de la misma, como por ejemplo está la biblioteca digital de la universidad, Redalytics, Conricit, etcétera, etcétera, etcétera. Esos motores de búsqueda que nos van a permitir ayudar a encontrar esa información que sea relevante, interesante y sobre todo confiable. Antes de escribir el ensayo, hay que identificar una lista de ideas primarias y secundarias que nos puedan ayudar y abrir el panorama de cómo lo podemos ir construyendo. Hay que dividir el ensayo en 3 partes, como lo habíamos comentado al inicio de la estructura, a través de una introducción, desarrollo y cierre. Algunos ensayos estilan, por ejemplo, que después de la portada se ponga un resumen o un abstract. Se vale, por supuesto. Recordemos que una introducción no es un resumen, ¿vale? Es muy importante considerar eso. Hay que relacionar una problemática, la opinión que tiene esta persona, es decir, cuidar esas reflexiones críticas y sobre todo que sean respetuosas a través de los otros ensayos, ¿no? De las otras personas, que escribieron las citas que estamos recuperando. Es muy importante en el ensayo determinar eso, las reflexiones críticas o aversiones que podemos tener con respecto a ello, ¿no? Otra cosa que les puedo recomendar, hay que tomarse un receso, ¿no? No tratar de escribir todo al mismo tiempo porque luego nos perdemos en la idea. Entonces, siempre hay que descansar la mente, hay que iniciar, hay que desarrollarlo y hacer pausas precisamente para que esto pues, no se vea tan tedioso. Por lo regular, el título ya lo tenemos especificado, pero conforme vamos escribiendo, es que la idea que tenemos al inicio pues ya cambió. Entonces lo que se estila es empezar con una idea, pero después de estar leyendo, luego la idea puede cambiar y podemos cambiar el tema. No pasa nada. Eso simplemente que se haga antes de entregar el ensayo. Vamos a escribir párrafos cortos. Se estila mucho de que el estudiante por lo regular escribe todo en un solo renglón. Hay que hacer ese tipo de pausas a través de párrafos cortos y sobre todo pues que tenga ese hilo conductor, ¿no? Es muy importante. Obviamente hay que inspirarse para escribir y hay que tomarlo como una actividad pues que nos va a servir y que nos va a ayudar pues, precisamente para cambiar nuestro estado cognitivo.
Por último, les dejo esta reflexión, se los voy a leer textualmente. Realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida. Al final, el único beneficiado eres tú. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Estoy a sus órdenes. Muy buena tarde.